Continuamos con el tema de transferencia de protones. Este es el segmento número 3, que lo hemos dividido en dos secciones, 3A y 3B. El contenido del segmento 3A comprende los siguientes puntos: el manejo de la acidez del suelo, el uso de especies tolerantes a la acidez, el encalado y la reacción de la cal en el suelo. Existen dos alternativas de manejo que permiten enfrentar el problema de la acidez del suelo. Uno es el uso de especies tolerantes a la acidez y el otro el uso de enmiendas o encalado. En cuanto al uso de especies y variedades tolerantes a la acidez, veremos que existe un gran número de plantas de importancia agrícola que han sido reportadas como tolerantes a la acidez en los suelos del trópico. El crecimiento de distintas especies y variedades en suelos ácidos depende de su relativa tolerancia a los niveles de aluminio y manganeso y a sus necesidades relativas de calcio y magnesio. Estas especies van desde cultivos anuales y frutales hasta cultivos permanentes y pastos. Algunas se han desarrollado en suelos ácidos, mientras que en otras solo algunas variedades se han mostrado tolerantes. Como vemos en este cuadro, algunos cultivos anuales han demostrado ser tolerantes a la acidez. Entre esos cultivos están la yuca, el maní, el plátano, la papa y el arroz. Luego hay otra serie de cultivos que son susceptibles a la acidez, pero con cultivares tolerantes. Entre ellos están los frijoles, el maíz, el sorgo, la soya, la batata y el trigo. Entre los frutales tolerantes a las condiciones de los suelos ácidos están el cambur, el merey, el coco, la guayaba, el limón, el mango, las naranjas y la piña. Entre los cultivos permanentes se cuentan el café, el eucalipto, la palma aceitera, los pinos, el caucho y la caña de azúcar. Hay una serie de pastos, tanto gramíneas como leguminosas, que son tolerantes a la acidez. Existen distintos mecanismos de tolerancia al aluminio. Birch los resume de la siguiente manera. Uno de los mecanismos son las diferenciaciones morfológicas en las raíces laterales y en los ápices radiculares, que les permiten a las plantas desarrollar una mejor habilidad para continuar su elongación sin sufrir daño. Cambios en el pH de la rizósfera. Las plantas inducen cambios en el pH de la rizósfera a través de absorciones diferenciales de iones y de secreciones de ácidos orgánicos, dióxido de carbono y bicarbonato. La planta puede cambiar la reacción de su medio inmediato de crecimiento y con eso regular la absorción de aluminio. Algunas variedades tolerantes al aluminio aumentan el pH de su medio, mientras que en las sensitivas este es muy bajo, o sea, lo disminuyen. Translocación más lenta de aluminio en la parte aérea de las plantas. Algunas especies y variedades tolerantes al aluminio acumulan este elemento en las raíces y lo trasladan a la parte aérea más lentamente que las variedades sensibles. Eso no quita que existan especies de árboles y helechos adaptados a condiciones de acidez que acumulan altas cantidades de aluminio en el follaje.
En variedades tolerantes, el aluminio de las raíces no impide la absorción y translocación de calcio, magnesio y potasio, como se ocurre con especies sensibles. Se ha demostrado la existencia de antagonismo aluminio-calcio y aluminio y magnesio en la zona radical. En las variedades tolerantes, el aluminio no se inhibe en la absorción y translocación del fósforo en la medida en que sucede en las variedades o especies susceptibles. Además, muchas especies o variedades tolerantes al aluminio también toleran niveles muy bajos de fósforo. O sea que existe una habilidad diferencial para absorber, transportar y utilizar el fósforo en presencia del aluminio. En ciertas variedades, un alto contenido de silicio en la planta está asociado con la tolerancia al aluminio. También Berg resume los mecanismos de tolerancia al manganeso del siguiente modo. Uno de los mecanismos es la reducida absorción y retención del manganeso en los tejidos radicales, sin interferir en la absorción y procesos fisiológicos de otros elementos. Bajo absorción de manganeso y transporte rápido hacia la parte aérea, evitándose los daños en la raíz. Incremento en el pH de la zona radical y poder de oxidación de las raíces. El manganeso es susceptible a reacciones redox y en sus formas oxidadas, manganeso más 3 y manganeso más 4, no es absorbido por las plantas. Hablemos ahora del encalado. El encalado es una práctica que consiste en la aplicación de cal agrícola, con objeto de neutralizar la acidez del suelo. La cal agrícola es un material capaz de aceptar protones, es decir, iones hidrógeno. Los materiales más empleados para el encalado son los carbonatos de calcio y magnesio, porque el calcio y el magnesio son nutrientes requeridos en cantidades importantes por las plantas. Son compuestos abundantes en la naturaleza. Son productos relativamente fáciles de manejar y aplicar. Y su hidrólisis produce ácido carbónico inestable que se descompone en dióxido de carbono y agua. Entre los materiales que se utilizan para el encalado se cuentan el óxido de calcio. El óxido de calcio se conoce como cal viva y se produce por calentamiento de la calcita, que es el carbonato de calcio, con lo cual se libera dióxido de carbono y se produce óxido de calcio. Es un producto muy cáustico, higroscópico, de difícil manejo. Su reacción con el suelo es muy rápida y el valor neutralizante del óxido de calcio puro es 179% en comparación con el carbonato de calcio puro. Aclaremos lo que es el valor neutralizante. El valor neutralizante de las cales es un índice de su efectividad química, que se mide por su equivalencia al carbonato de calcio puro, al que se le asigna el valor de 100%. Otro material utilizado para el encalado es el hidróxido de calcio, que se conoce como cal hidratada. Es un polvo bastante cáustico que se obtiene por hidratación del óxido de calcio. Y el valor neutralizante del hidróxido de calcio puro es de 136% con respecto al carbonato de calcio puro. Los carbonatos de calcio y magnesio son los compuestos que se consideran cales agrícolas. Son productos que se extraen de los depósitos que existen en la naturaleza y son molidos para su aplicación. El carbonato de calcio
se le denomina calcita y al carbonato de calcio y magnesio dolomita. En Venezuela la caliza cálcica es la más abundante y la que comúnmente se utiliza en la producción agrícola. La calidad de estos materiales depende de sus impurezas y de eso también depende su valor neutralizante, el cual, como ya dijimos, es 100% para el carbonato de calcio y 109% para el carbonato de calcio y magnesio químicamente puro. Veamos ahora las reacciones de la cal en el suelo. La reacción de la cal en el suelo se puede resumir en el siguiente esquema. El aluminio y el hidrógeno, que se encuentran en las posiciones de intercambio, al reaccionar con la cal, son desplazados por el calcio. El aluminio es neutralizado y precipitado como hidróxido de aluminio y se produce dióxido de carbono y agua. Sin embargo, la neutralización del aluminio es mucho más complicada de lo que se resume en este esquema y la reacción ocurre en varias etapas. Esas etapas son las siguientes. Primero, el carbonato de calcio se disocia en sus iones. Se trata de una reacción lenta debido a la baja solubilidad del carbonato de calcio. Segundo, si en el suelo existe dióxido de carbono proveniente de la actividad de los microorganismos, de la respiración de las raíces y otros procesos, este compuesto puede reaccionar con el agua para producir ácido carbónico. El ácido carbónico puede reaccionar con el carbonato de calcio para formar bicarbonato de calcio. El bicarbonato de calcio es mucho más soluble que el carbonato de calcio y se disocia con mayor rapidez. Los iones carbonato y bicarbonato liberados pueden sufrir hidrólisis, es decir, reaccionan con el agua, generando iones hidroxilo, que neutralizarán los iones hidrógeno provenientes de la hidrólisis del aluminio y de los radicales carboxílicos de la materia orgánica. Por último, los iones de aluminio e hidrógeno son desplazados de los sitios de intercambio del complejo coloidal y su lugar es ocupado por los iones calcio. Repasemos algunos puntos claves de este segmento. Existen dos alternativas de manejo que permiten enfrentar el problema de la acidez del suelo. Ellas son el uso de especies tolerantes a la acidez y el uso de enmiendas. El crecimiento de distintas especies y variedades en suelos ácidos depende de su relativa tolerancia a los niveles de aluminio y manganeso y a sus necesidades relativas de calcio y magnesio. El encalado es una práctica que consiste en la aplicación de cal agrícola con el objeto de neutralizar la acidez del suelo. La cal agrícola es un material capaz de aceptar protones. Los materiales más empleados para el encalado son los carbonatos de calcio y magnesio, que se obtienen de las rocas calizas que se extraen de las canteras y se someten a molienda. Al reaccionar el carbonato de calcio en el suelo, disminuye la actividad de los iones hidrógeno en solución, neutraliza al aluminio transformándolo en hidróxido de aluminio y aumenta el porcentaje de saturación con bases al incrementarse el calcio intercambiable.